Buenos días, pueblo hondureño. Bienvenidos a Noticiero CIN. Son las 7 de la mañana, martes 19 de agosto. Un gusto siempre compartir con usted a esta hora de la mañana para poder mantenerles bien informados de lo que sucede en nuestro país en todos los sectores. Y como siempre es de costumbre, iniciamos el programa dándoles un poco de contexto de lo que acontece en nuestro país en el día a día. Y hay varias situaciones que preocupan a la población hondureña. Una de ellas perfectamente puede ser el tema político. Y creo que al final la preocupación en el pueblo hondureño, en ese sentido, es normal. Es normal. No se sabe qué va a suceder, no se sabe cómo va a suceder. Cuando hablamos qué va a suceder es si se va a generar un cambio o va a ser más de lo mismo. Y no hablo de un cambio partidario en cuestiones de política, sino hablo de un cambio en el sentido de las prácticas antiguas que han venido desbordando nuestra política hondureña con corrupción. A eso nos referimos, no hablamos de un cambio de política partidario. Entonces, en todos los sentidos, ¿cómo está la situación actual de Honduras políticamente hablando? Para muchos puede ser delicado, incluyéndome. Y como conversaba el sábado yo con una de las autoridades religiosas, dice que todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene una repercusión en la sociedad. Y en ese sentido, todo lo que hagamos o dejemos de hacer es político. Entonces, la participación ciudadana, el interés ciudadano en estas cosas es realmente lo más importante. Es realmente lo más importante. Bueno, y antes de dar inicio con el invitado de esta mañana, salió la información que la marcha del Partido Libertad y Refundación se traslada a San Pedro Sula. Oficialmente, la candidata a presidente Rixi Moncada informó a su militancia a nivel nacional que junto a la coordinación general, o sea Manuel Zelaya Rosales, han decidido que la movilización programada para el sábado 30 de agosto se realice en la ciudad industrial San Pedro Sula. Nuestras juventudes, líderes, dirigentes y candidatos locales y departamentales deben iniciar la organización y preparativos para este histórico primer encuentro desde la nueva victoria del pueblo. El domingo 30 de noviembre está garantizada. Partido Libre, Rixi Moncada, candidata presidencial. Esta es la imagen. Aquí prácticamente informa abiertamente que todo lo que es en el departamento de Cortés, incluso el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo el sábado 30 de agosto, San Pedro Sula será el corazón de la gran movilización nacional del Partido Libre, aprobada por la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada, en coordinación con el constructor de las más grandes victorias del pueblo, dice Luis Redondo, que es Manuel Zelaya Rosales. Como primer diputado por el departamento de Cortés y junto a todos nuestros candidatos y candidatas, ya mencionó las casillas y en las 12 alcaldías de nuestro departamento, convocamos a toda la militancia, juventudes, colectivos, liderazgo comunitarios y familias a quienes ejerzan por primera vez el sufragio y a todos aquellos que están decididos a continuar con lo que hemos empezado para refundar Honduras. Nos unimos con entusiasmo y organización y disciplina en este histórico
encuentro. Bueno, interesante. El encuentro se moviliza a San Pedro Sula. Aquí hay un dato interesante, y es que se va a hacer una sola concentración. Eh, o sea, la gente de Tegucigalpa se mueve a San Pedro Sula, la gente de San Pedro Sula pues se queda acá, la gente de Intibucá se viene para acá, Olancho se viene para acá. O sea, he estado viendo el estire y encoge entre algunos candidatos y políticos. Estamos aquí conversando con nuestro invitado y panelista esta mañana, que tuvo un pequeño atraso. Ya nos confirmó que en unos minutos se anexa a esa transmisión. ¿Qué pasa? Que esta no es una lucha de medición de fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? La iglesia cristiana, evangélica y católica hicieron una caminata a nivel nacional simultáneas, o sea que la concentración masiva no fue en un lugar específico, o sea, fue en Comayagua, o sea, fueron individuales. O sea, no se trata entonces de ver quién lleva más gente, porque la concentración religiosa es distinta. Claro, claro que sí fueron gente del Partido Nacional, por supuesto que fueron gente del Partido Liberal. O sea, yo los vi. Yo andaba en esa caminata, tocaba cubrir, y claro que los vi. Vi a liberales y vi a nacionalistas. Pasa que yo creo que también tenía que haber andado gente del Partido Libertad y Refundación, porque según lo que yo pude conversar con las personas, con algunos, siempre había uno que otro simpatizante que lastimosamente politizó el evento. Pero esto no era en contra del Libre, esto no era en contra del gobierno, esto era en pro de la democracia, esto era en pro de la paz. Como el sacerdote franciscano que llegó a Tegucigalpa, se reúne con los consejeros del CNE y logra que se suavice más la situación. Se estaban dando abracitos, cariñitos. Por eso es que se marchó el sábado 16. Entonces, si hubiesen dado gente de Libre, creo que hubiese sido lo más acertado. Porque creo que a todos nos conviene que haya democracia. No solo cuando el 2017 convenía que hubiera democracia. Que se robaron las elecciones, que no se robaron las elecciones. Pero la gente estaba unida. Y ahora la gente está unida, pero por toda la incertidumbre que había en el Consejo Nacional Electoral. Por toda la incertidumbre política que ha habido. Entonces, a ver qué sucede el 30 de agosto con la gran caminata que se traslada a San Pedro Sula. Bueno, una de las situaciones, bueno, incluso esto no estaba en agenda, pero estoy seguro que el abogado Héctor Pérez no va a tener ningún inconveniente a abordar el tema. Ya ascendió a 20 millones de lempiras la recompensa para el que dé información fidedigna que lleve a la captura o al paradero del general Romeo Vázquez Velázquez. Por otra parte, la audiencia inicial contra los imputados por el atentado que querían hacer supuestamente contra Mel Zelaya Rosales, se suspendió la audiencia inicial y continúan en detención provisional. 2. 3. Otra temática que preocupa un poco internacionalmente hablando para nuestros hondureños en el extranjero es que se han extraviado un montón de cédulas. Se han extraviado un montón de cédulas. Vamos a darle paso entonces al abogado y analista político Héctor Pérez, que conoce muy bien la política hondureña, y no solo eso, sino que conoce muy bien las leyes del país. Vamos también a consultarle acerca de su pensamiento con respecto a los números de esta gran caminata que se llevó a cabo
simultáneamente el sábado 16 de agosto. Bienvenido, abogado Doctor Pérez, gracias por estar en Noticiero CIN, es un gusto compartir con usted esta mañana y poder platicar de muchos temas. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Buen día, licenciado, perdón. Muchas gracias por la oportunidad en estar este tan bonito y visto programa. Al igual estamos aquí desde la Tegucigalpa, poder poner al tanto de toda su audiencia de los acontecimientos políticos que han habido o hay últimamente. No, muchísimas gracias. Y sí, ya daba un poco de contexto con respecto a lo que ha venido sucediendo en el país. Una de esas situaciones es con respecto a la caminata que se dio el 16 de agosto. Yo ayer estuve aquí, justo aquí en este estudio, con el sacerdote y canciller Gustavo Fuentes, con el pastor presidente de la Asociación de Pastores Mario Corea, y estuve también con el presidente de la Confraternidad Evangélica en San Pedro Sula, el pastor Mario Corea, hablando religiosamente y espiritualmente. Ahora hablemos lo político. Se reportó por parte de la Secretaría de Seguridad un poco más de 40,000 personas y un poco menos de 50,000. No sé si esto será un poco acertado o cómo lo analiza usted desde el punto de vista político, abogado Doctor Pérez. Bueno, mire, una marcha de esa magnitud es muy difícil contabilizar las personas que asistieron, porque no solo se puede contabilizar desde el inicio del punto de inicio, en donde la cantidad de personas que iniciaron desde ese punto, sino que también a mitad de trayecto mucha gente se fue involucrando en la marcha, o se fue integrando en la marcha a mitad de trayecto, porque no podía hacer todo el trayecto porque era largo y más la pesadez ambiental que había. Entonces realmente son marchas que son incuantificables. Quiere decir que no se pueden contabilizar. Ni siquiera se puede llegar a un aproximado, porque es tan grande que es muy, incluso solo imagínense que aquí en Tegucigalpa, no sé si usted conoce muy bien aquí el Boulevard Suyapa, que la marcha se decía que iba apenas por la mitad del trayecto cuando ya estaba llegando al Parque Central. Entonces realmente son unas marchas que son tan grandes, tan inmensas, que realmente se vuelve incuantificable. Segundo lugar, la Secretaría de Seguridad el secretario de Seguridad estaba argumentando que había en Tegucigalpa 15,000 personas nada más. Y me parece que es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque él lo hace con una doble intención de minimizar la marcha, de minimizar el impacto. Y me parece que es hasta una irresponsabilidad, porque él más bien, en vez de haber ido a marchar, así como fue con el Partido Libre, a marchar en contra del golpe de Estado, y que se le recriminó, el pueblo hondureño le recriminó, porque él como secretario de Seguridad no tenía que andar en marchas proselitistas. Entonces él tuvo que haber ido a esta marcha también a caminar en pro de Honduras, en que queremos un Estado de Derecho y una democracia en el país. Entonces realmente él, en vez de ir a criticar, en vez de estar desmeritando la marcha, tuvo que haberse sumado e ir a marchar, así como lo ha hecho con esas marchas proselitistas del Partido Libre. Otro punto, licenciado, también le voy a decir, mire, yo lo quiero, voy a decir esto. Lo que se vio en las marchas, no solo en Tegucigalpa, a nivel nacional, porque fue una marcha a nivel nacional, San Pedro Sula, el Danlí, Choluteca, o sea, a nivel nacional. Entonces, es la voz del pueblo. Mire, ahí se manifestó la voz de Dios. Porque cuando el pueblo se moviliza, es porque Dios los está motivando y los está moviendo. Así que esa marcha yo me quedo con que fue la voz de Dios que se manifestó, y que Dios no ha desamparado a Honduras, no ha desamparado al pueblo hondureño, porque mire, hay que decirlo, licenciado, lastimosamente desde el golpe de Estado, desde el 2009, hemos caído en un abismo político, hemos caído en un libertinaje político, en donde jamás había visto que después del 2009 hasta la fecha, tanto gobernante o tanto funcionario público fuera tan irresponsable con la administración del Estado, ¿verdad? Ahora, mire, licenciado, hoy en día los actos de corrupción se ven
se ven a diestra y siniestra y ya no los ocultan. Son cínicos y son descarados. Y no solo con el partido de gobierno, también con el Partido Nacional, pues que fue el que inició. Bueno, yo le voy a decir, uno de los inicios de esta corrupción que se ha visto es cuando el mismo Pepe Lobo, que cuando él andaba en campaña, dijo que se quedó callado a los actos de corrupción del Seguro Social para no afectarle la campaña del Partido Nacional. O sea, imagínense qué palabras de un gobernante, sí, que él está apañando la corrupción para beneficio de su partido político. Entonces, lo que yo le quiero decir, licenciado, son dos cosas torales. Que las marchas que se vieron fue la voz de Dios que se manifestó, y segundo, que del año 2009 hemos caído en un infierno político porque los gobernantes, los funcionarios ya no respetan el Estado de Derecho en el país ni la institucionalidad. Sí, un infierno político es el calificativo que utiliza desde el 2009. Dos puntos aquí. Uno, la voz de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, tengo que decirlo. Y no se trata de qué ideología tenga yo o no tenga. Estoy de acuerdo. El pueblo se manifestó escuchando la voz de Dios en el sentido de que todos estamos llamados a orar por nuestras autoridades, a orar y clamar por nuestra tierra, que es Honduras, y pues salir libremente a mostrarlo a la ciudadanía. Y dos, usted lo cataloga como un infierno político desde el 2009 para acá. Estamos hablando, ¿qué le podría decir? O sea que no ha habido un cambio rotundo. Y luego cuando hablamos de las declaraciones que dio el expresidente Lobo Sosa cuando dijo eso, yo sabía de todo lo que se hacía, pero no dije nada para no perjudicar a mi partido. Claro, totalmente recuerdo esas declaraciones del expresidente Lobo. ¿Qué es lo que se necesita entonces para depurar esta política actual? Para salir de ese abismo en el que está Honduras políticamente hablando, porque el tema central es políticamente para dónde va Honduras, pero si ya llevamos años en lo mismo, ¿qué es lo que podría hacer cambiar el rumbo esta vez? Bueno, a mí me preguntan, como soy analista político, sí, soy abogado y analista político, a mí me pregunta la gente en la calle, abogado, yo lo he visto en sus entrevistas, dígame cómo acabar la corrupción en Honduras. Me preguntan, sí, y yo les contesto, es fácil. O sea, acabar la corrupción en Honduras se puede acabar. Okay. ¿Pero cómo? Sencillo. Mire, le voy a dar la clave para que acabemos con la impunidad y la corrupción en Honduras. Quitarle facultades al Congreso Nacional de estar nombrando magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de estar nombrando fiscales generales, de estar nombrando procuradores generales de la República, de estar nombrando magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Porque de ahí nace la corrupción, licenciado. Porque ahí en el Congreso lo que hay son políticos que, como ya vimos, ya quedó demostrado en el juicio de Juan Orlando Hernández, ahí hay diputados que han sido financiados por el crimen organizado. Sí. Entonces, cuando vienen los diputados y vienen y eligen a un fiscal general o a unos magistrados de la Corte, o a los demás demás magistrados de las demás instituciones, llegan ya comprometidos a cuidarle las espaldas a estos políticos corruptos. O sea, una de las claves es, licenciado, quitémosle la facultad al Congreso de estar nombrando estos altos cargos, porque ellos lo que hacen es condicionar al postulante para que le vaya a cuidar la espalda. Por eso vemos tanta corrupción en la administración pública y lastimosamente nunca no se hace la investigación pertinente. En primer lugar, esa es una pieza clave para poder acabar con la impunidad y la corrupción en el país. Segundo lugar, llevar gente nueva. Mira, a mí me da pena, a mí no me da pena, es como pena ajena, ¿verdad? Mucha gente que tilda de corrupto a un diputado o un partido y siguen votando por él. O sea, y siguen votando por él. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que estás tildando de corrupto si estás yendo a votar por él? Pero también no solo es culpa del político, sino que también es culpa del pueblo hondureño también. Pues yo le hago una pregunta, mire. Usted, por ejemplo, vaya, pongámoslo
con su permiso, voy a poner de ejemplo. Claro, claro. Usted con otra persona, vaya. Ajá. Va usted, se va lanzando de diputado, ¿verdad? Ok. Ejemplo. Ok. Usted va a una comunidad de San Pedro Sula, a un X comunidad. Ok. Viene y la gente y lo que le dice, ajá, ¿y qué trae ese político? Si no trae nada, no vayamos entonces. ¿Para qué vamos a ir? Ah, y usted va con sus ideas, con su propuesta, con su discurso de integridad, que va a ir a legislar, no va a ir a prestarse a esa, a esos movimientos fuera de la ley, al Congreso. No votan por usted. Ah, pero si va otro candidato a diputado y lleva 5 volquetas de cemento, de grava, de lámina, aunque sea dinero financiado del crimen organizado, la gente no le interesa. Entonces también quien tiene parte de la responsabilidad que tengamos una clase política corrupta es el mismo pueblo, porque el mismo pueblo ya se malacostumbró a que si no lo lleva una bolsa de comida, una lámina, no vota por ese diputado. Y mire, es lo que tenemos. Sí. Por eso a veces hay un dicho que los pueblos se merecen los gobernantes porque ellos han elegido. Y fíjese que eso que usted dice me llama la atención porque en Estados Unidos la política es bien distinta. Y yo sé que usted lo sabe perfectamente. En Estados Unidos, aquí en Honduras, el político lo miran como una especie de piñata. Y lo utilizo así en una jerga coloquial porque al político llega a la colonia tal y lo ven como una especie de San Nicolás que tiene que llevar obsequios, que tiene que llevar esto. Y en Estados Unidos la campaña es distinta. En Estados Unidos incluso ponen en pantalla un número de texto para que usted más bien pueda donar a la campaña de ese político, porque allá quieren poner a la persona. Claro, aquí a Honduras no le vamos a exigir que le donen dinero a los políticos porque vivimos en un país donde el 70% de la población vive en extrema pobreza. Entonces ya esto es algo cultural forzado porque el modelo económico tampoco lo permite. Entonces lo único que queda es entonces ver que se le saca al político y eso es lamentable y eso que usted apunta es cierto. Entonces esto yo creo que va más allá de la forma tradicional de hacer política, sino también en una como cultura de países también, ¿no? Correcto, es la cultura que los mismos políticos corruptos le han implantado a la ciudadanía. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que también no solo es culpa de los políticos corruptos, sino que también de la gente quien se presta para ese juego. ¿Verdad? Que aún sabiendo que este político es corrupto, está ligado con crimen organizado, no le interesa. Entonces, realmente Sí. también es responsabilidad del mismo pueblo hondureño. Ok, otro punto. En Estados Unidos, mire, postularse a un cargo de gobernador, de senador, de diputado, es un honor. Claro. Es un honor porque allá esta persona, como allá son por estados o por distritos, ¿verdad? Entonces allá se postula la persona que tenga mayor credibilidad, no que tenga mayor dinero, no que tenga mayor poder de manipulación hacia el votante, sino que allá lo hacen por mérito. Allá lo hacen porque tiene un currículum limpio, un currículum que ha sido realmente preparado y que ha sido condescendiente con la comunidad. Entonces realmente allá es muy diferente la política, es una política madura y hoy vivimos aquí en Honduras una política inmadura. Por lo tanto es que realmente, licenciado, allá las cosas son muy diferentes, Sí, ¿verdad? Hasta claro. ahora que Donald Trump se está saliendo de la barda ya, ¿verdad? Donald Trump es el primer político en toda la historia de Estados Unidos que está saliéndose de la barda y que ahora realmente va a entrar, aparte de la crisis migratoria que vivimos hoy en día, nosotros los latinos, ¿verdad? Nosotros, porque yo no estoy allá, pero sí me identifico con los compatriotas que están Nos allá. afecta, sí, nos Ajá, afecta. nos afecta, correcto. Ajá, y segundo, ahora va a entrar una crisis política ya interna, porque ya se está mencionando que Donald Trump se va a volver a reelegir. Se va a reelegir y es ilegal. Entonces realmente allá usted ve que Estados Unidos va a entrar también en una crisis política bastante profunda. Sí, yo creo que eso sería el acabose, porque sí va a ocasionar mucho conflicto, porque ya iría
algo anticonstitucionalista. Quiero aprovechar a saludar a Frankie Fuentes, que nos saluda desde Estados Unidos, desde Florida, para exacto. La rueda ya está inventada, dice. Para acabar con la corrupción y la violencia, solo de copiar el gobierno de Bukele, dice. ¿Qué opina eso? No, es que Bukele, bueno, Bukele en materia de seguridad está haciendo las cosas muy bien, hasta el punto que es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Creo que es el primer país más seguro de Latinoamérica. Y eso realmente es importante y obviamente es producto de un esfuerzo que ha hecho como gobernante. Lo que pasa es que, mire, ve, allá se ocupa realmente tener una determinación como la tuvo Bukele. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que aquí realmente vemos una Secretaría de Seguridad que el crimen organizado está bien infiltrado en esta Secretaría. Ya hemos visto incluso las declaraciones de la viceministra Yulisa Villanueva que dan frío. Cuando usted escucha las declaraciones que ya ha hecho anteriormente, da un frío espantoso. Cuando dijo que el incendio que se dio en Cefas, en cárcel de mujeres de aquí de Tegucigalpa, o sea, había complicidad de los custodios penitenciarios. O sea, realmente creemos que el crimen organizado está bien impregnado en las instituciones de gobierno. Por lo tanto, realmente se ocupa una determinación como la tuvo Bukele, pero también ocupa realmente limpiar la institución del Estado para poderlo realizar esa limpieza que hizo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted me está comentando. Y ahorita que Frankie comenta, quiero decirle a la ciudadanía que nos está viendo en Estados Unidos o aquí en Honduras, que pueden, pues, los mejores envíos para sus productos o lo que usted desee enviarle a su familiar, que cómo no, ¿verdad? Si su familiar está aquí en Honduras o en Estados Unidos, usted quiere enviarle algo, se puede comunicar con Americargo Express, que son los mejores allá en toda Florida y Estados Unidos y Honduras para hacer envíos internacionales. Dice Alcides Gutiérrez, tienen que cortar la reelección de los diputados, máximo 2 periodos. Esto me imagino que lo dice para erradicar la corrupción. Sí, me parece que es una buena alternativa, como también ella eliminar la figura del diputado suplente, que eso realmente genera mucho gasto, mucho costo económico al pueblo hondureño. La verdad que actualmente no tenemos 128 diputados, tenemos más que eso, por los suplentes se duplica. Y realmente me parece que sería bueno empezar a eliminar a los diputados suplentes, bueno, así como lo tenía Luis Redondo, esa propuesta la tenía cuando era oposición. Ahora que ya está en el gobierno, como sabe que a los diputados suplentes los están manipulando a cambio de beneficios y canonjías, ahora ya no le conviene eliminar esa figura. Pero creo que el primer paso sería eliminar la diputación suplencia de todos los diputados. Segundo lugar, y ya luego empezar a reducir la cantidad también de diputados. Y ya como tercer lugar sería también ya limitar lo que es la reelección indefinida que tienen ahora. Muy bien. Bueno, continuamos con más de Noticiero CIN. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Dice Francisco Arita, hizo más el sacerdote, creo que se fue el que se fue caminando desde Copán hasta Tegucigalpa, hizo más el sacerdote que los fariseos, politiquería y sin gastar tanto dinero, solo es enorme sacrificio, pero es que él es un verdadero hombre de Dios, dice Francisco Arita. Yo creo que lo hace en referencia al padre que llegó a reunirse con los concejales del CNE. Bueno, esto es en toda esta temática. Vamos también a analizar, abogado, el tema del general Romeo Vázquez Velázquez. Tenemos también el tema del Ministerio Público, de la estructura terrorista, supuestamente la presunta estructura terrorista que quería darle de baja al expresidente José Manuel Zelaya, según el informe. Y es que prolongaron la audiencia inicial de acusados de planear este atentado. Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Catán Rivera fueron acusados de planear el atentado contra el expresidente y se les está dando largas a su audiencia inicial. ¿Qué podemos percibir de este arresto de estos ciudadanos? Claro,
Si aquí alguien quiere matar a alguien, yo soy el primero en decir que hay que meterlo preso. Si alguien quiere, si alguien planea siquiera quitarle la vida a otra persona, aunque no sea una figura política, un ciudadano común, esa persona tiene que estar tras la reja porque es un peligro para la sociedad. Eso es un hecho. Pero en el caso de estos tres sujetos, de Arcadio, de Catán, ¿qué podemos percibir de este caso en torno a la política que se utilizaron estos audios como medio de prueba? Bueno, en primer lugar, licenciado, eso ya quedó claro que lastimosamente fue un distractor nada más del partido de gobierno, utilizando al fiscal general Joel Zelaya, en donde realmente presentaron a esta persona acusada y no solo de un posible intento o asesinato del señor Manuel Zelaya Rosales, sino que también hasta de un golpe de Estado estaban acusando, porque estaban también mencionando que querían un quebrantamiento constitucional. Prácticamente no solo era asesinar a Mel, sino que también a darle golpe de Estado a la presidenta Xiomara Castro. Me parece que eso es un ridículo. Ridículo porque, mire, el fiscal general, como fiscal general, no puede caer en la treta del partido de gobierno o en la mentira del partido de gobierno. Mire, el fiscal general es la autoridad máxima del Ministerio Público. Él no solo puede irse solo por un audio. Él ocupa mayor evidencia o mayor prueba que le avale que ellos querían asesinar al señor Manuel Zelaya Rosales. Como por ejemplo, mire, hoy en día la persona o el político más importante del país se llama Manuel Zelaya Rosales. Incluso es mucho más importante que la presidenta de la República, porque quien está manejando a la presidenta es detrás del despacho. Entonces aquí, ¿cómo es posible que se va a querer armar todo un plan estratégico para asesinarlo cuando es una persona sumamente influyente e importante del país? Segundo lugar, no solo tuvo que haberse conformado con poder tener estos audios como evidencia, sino también se ocupa mucho más que eso. Por ejemplo, tuvo que haber investigado, haber intervenido llamadas telefónicas con teléfonos satelitales, haber investigado si tenía dinero, haber confiscado armas de grueso calibre. Incluso hay que ver si estas personas estaban relacionadas con algún grupo de mercenarios internacional, porque para tocar a una personalidad como Mel Zelaya no solo basta con que un par de hondureños o de personas, con tres personas lo planifiquen. Ocupa también realmente crear también un apoyo logístico internacional. Entonces realmente creemos que no hubo ningún tipo de publicación sobre esta logística que pudieron haber obtenido ellos. Por lo tanto, se quedó en un ridículo, en una mentira más, y que eso realmente le llevan el juez, le llevan ante un juez serio, un juez que no esté siendo presionado ni manipulado por el gobierno. Se lo llevan. Yo le digo que ese caso se lo van a rechazar, se lo van a votar, porque esos audios no son pruebas suficientes para acusación de tal magnitud. Aquí podemos ver las imágenes. Dice: cuando vi la foto de mi papá con Asfura, algo me dijo que eso no estaba bien. Hija de Perfecto Enamorado denuncia que la captura es persecución. Y sale con Narri Asfura y sale el señor Perfecto Enamorado siendo capturado por la DPI. Y aquí están siendo trasladados a los juzgados, que por cierto su audiencia inicial se dilató y se canceló de momento y se le está prolongando más tiempo. Ya hablamos, usted mencionaba que esto podría o es un distractor, como lo menciona usted, sobre las cosas que están pasando en el país. ¿Podría de cierto modo eso también convertirse, más allá de un distractor, en una persecución política? Completamente de acuerdo. Persecución política, no sé qué tanta persecución, porque ellos no son políticos ni son líderes reconocidos de oposición, ¿verdad? Me parece que lo que están haciendo es creando un distractor, que están utilizando a personas común y corriente
común y corriente, porque dejo que esté con una foto con papi a la orden, eso no quiere decir que él es una amenaza, ¿verdad? Ah, ok. Eso no quiere decir que él es una amenaza o que es un político reconocido, ¿verdad? Miles de personas toman fotos con los políticos, ¿verdad? Sí. Entonces realmente creemos que son personas que están utilizando para poder distraer la atención del pueblo hondureño, ¿verdad? Solamente para poder bajarle un poco los ánimos y para crear un tipo de temor ante la población. Temor ante cualquier tipo de denuncia que se haga en contra del mismo gobierno puede tener también la misma suerte de una investigación penal. Abogado, permítame consultarle. Bueno, dice Alcides Gutiérrez, eso es el show más ridículo del fiscal Estrella. La eficaz de la captura, ¿por qué no capturan a Carlos después de publicar el narcovideo? Es una cortina de humo, dice Alcides Gutiérrez. Un abrazo y gracias por sintonizar amablemente Noticiero CN. Estos son los comentarios. Hay muchos más, pero estos son los comentarios de momento que se está dando lectura. Gracias por sintonizar amablemente a esta hora. Dice, para cambiar el tema del CNE, también puede ser, dice, en uno de los nuevos comentarios. Gracias por sintonizarnos amablemente y si usted también desea ver en resumen esta entrevista, se puede meter a TikTok y ahí va a encontrar los videos cortos con el abogado Héctor Pérez de lo más destacado de esta conversación. Permítame consultarle, abogado, ¿qué es tentativa de homicidio? Es la planificación que tiene una persona para atentar contra la vida de otra. Tiene que... Homicidio es cuando usted ya viene y mata a la persona, cuando ya la mata. Intento es cuando usted ya tiene la planificación, ya dice, por ejemplo, esta persona va a estar hoy a las 8 de la mañana en restaurante desayunando. Entonces, de 8 a 8 y media, él va a estar comiendo, yo llego en mi carro, es la planificación, es la arma que tiene ya lista con que va a disparar o cometer el homicidio. Pero como no lo llevo a cabo, como no lo pudo lograr, se queda en tentativa. Ok, entonces, pero tiene que, vaya, o sea, va a sonar feo lo que voy a decir y voy a tratar de usar las palabras adecuadas para que no me tumbe la transmisión Facebook, pero si la persona planea asesinar a un ciudadano, pero no ejecuta la acción, porque yo entiendo que si no lo ejecuta, pero lo planificó, es tentativa, pero ahora bien, así como ellos, si viene un grupo a sentarse aquí y dice, allá va a estar fulano de tal con mengano a las 8 de la mañana, allá vamos a llegar nosotros y le vamos a dar de baja. Eso es tentativa, aunque no vayan, pero lo hablen, eso es tentativa. Es tentativa, se considera una tentativa de homicidio, porque usted ya lo planificó, ya tiene el arma, ya tiene el dinero. Es lo que yo le decía, que cuando realmente capturaron a estas 3 personas, no solo basta con capturarla, sino que también tiene que investigar si tiene ya la planificación, tiene ya el arma, porque aquí mucha gente, cuántas veces no ha escuchado usted que dicen, hey, vos, yo te voy a matar a vos, te voy a mandar a matar, ¿ha escuchado? Sí, claro. Pero si no tiene el arma, no tiene la hora, no tiene cómo hacerlo, se queda simplemente en una amenaza sencilla, o sea que no se ejecuta, ¿verdad? Esa persona que le dice a otro, yo te voy a mandar a matar, puede ser acusado por tentativa de homicidio o hasta que se investigue que tiene los recursos No, para lo hacerlo. puede ir a denunciar por una amenaza, no tentativa de homicidio, por amenazas a muerte nada más. Es que mire, la amenaza es cuando yo vengo y le digo a usted, hey, mira, yo te voy a matar a vos. Ok. Y después yo me voy y no lo vuelvo a ver, es como que andemos manejando, como peleando vía, vaya, como se hacen Sí. esos buceros, vaya. Digo buceros porque eso no respetan a nadie. Entonces, ajá. Mira, te voy a mandar a matar, te voy a mandar a pelar. Ajá, pero se va y no lo vuelve a ver. Usted lo puede denunciar porque siente temor, pero por amenaza, pero no por tentativa. Porque tentativa, como le digo, es cuando ya tiene la planificación del hecho. Es cuando dice, aquí ya tengo el arma, ya tengo el dinero, tengo el carro con que me voy a fugar, voy a estar a las 6 de la mañana esperando lo que baje del carro. Esa es tentativa, es la preparación del delito que usted va a cometer. Y en el caso de estas personas que se les está investigando, dice
Bueno, quiero aprovechar porque es que la gente está comentando y para mí, más que cualquier cosa que yo pueda o quiera preguntar, para mí nuestra audiencia es muy importante y la valoro mucho y les mando un fuerte abrazo. Dice, saludos desde San Francisco, California, te sigo desde hace mucho tiempo, un fuerte abrazo hasta California, gracias por sintonizarnos amablemente. Orlando Romero Pineda, ¿y la muerte de Juan López qué pasó? ¿Quiénes son los actores internacionales? ¿El narcovideo de Carlón? ¿O es más fácil acreditar el delito con audio que con video? Se van, dice Orlando Romero Pineda. Bueno, si sacan, ¿verdad? Le achacan lo del el narcovideo bastante al partido de gobierno. El tema es contradictorio, porque Mel subió un video donde dice que tiene 30.000 militantes armados para cuidar su fraude. Bueno, eso dice Alcide Gutiérrez. Eh, bueno, pero eso no se considera como amenaza, ¿verdad, abogado? Sí, que sale Mel Zelaya diciendo que tiene 30.000 colectivos entrenados. No, ¿verdad? Bueno, la verdad que no ha dicho a que los va a sacar, si los va, es un amedrentamiento, Ah, ok. es una intimidación, amenaza no es una intimidación, ¿verdad? Porque amenaza sería que dijera voy a sacar los 30.000 colectivos y sale uno a manifestarse en contra del gobierno. Y Y ahí, cuando, ahí y pero es cuando el ministro, una intimidación. sí, y cuando el ministro de Condeport dijo que cuando llegaran los liberales a la casa de las personas a pedir el voto sacaran un guarizama, ¿eso se considera amenaza? ¿O se considera...? Eso es considerado una incitación a la violencia, porque él dice que no lo va a hacer, le está diciendo a la gente que lo haga. Es un delito de incitación a la violencia. Eso es un delito. Ah, ok. Bueno, es interesante todo esto tema y es que una pregunta lleva a la otra y por eso yo tenía esa duda. Digo, no voy a hablar con el abogado doctor Pérez acerca del tentativa porque yo en mi ignorancia, yo creía que la tentativa era, ok, lo fue a buscar, le disparó, pero le dio en el hombro, no lo mató. Yo creía que esa era la tentativa, pero No, es que la tentativa comienza desde la preparación del acto. sí, Aunque usted vaya, usted diga, a las 7 de la mañana va a estar desayunando fulanito. Ya llevo aquí mi arma, mi 9, aquí tengo mi carro para fugarme. Ajá, y usted la larga, usted se baja, pero no le hace nada. Pero si usted ya tenía planificado y lo descubren, desde ahí comienza ya la tentativa, desde ok. la planificación. Ok, bueno, perfecto. Entonces con ese tema. Hablamos ahora del general Romeo Vázquez Velázquez, prófugo de la justicia, e inició su recompensa con 500.000 empiras, 1 millón, o 5 millones, 10 millones. Ahora están ofreciendo 20. 20 millones por quien dé información o entregue al general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez. ¿Cómo cataloga usted esa acción desde el punto de vista político y a su vez, bueno, desde el punto de vista legal, yo creo que si es prófugo, pues van a ofrecer una recompensa. Claro, está si legalmente es un prófugo, pero desde el punto de vista político, ¿cómo analiza esa recompensa por Romeo Vázquez Velázquez? Bueno, mire, yo en este punto de Romeo Vázquez Velázquez tengo un punto encontrado. Mire, yo soy abogado, yo soy penalista. Yo como abogado, yo no le recomiendo a un cliente que se fugue o que se escape, que evada la justicia, porque eso empeora el delito que pueda tener. ¿Por qué? Y le digo como profesional del derecho. Ok, le voy a dar los 2 puntos, ¿verdad? Que tengo encontrados. Sí. Ok, entonces, el hecho es que a una persona imputada o acusada fugarse, eso quiere decir que la persona acusada no tiene la prueba suficiente para demostrar su inocencia. Ok. Que por lo tanto se ve obligado a fugarse porque no tiene cómo demostrar su inocencia. Y lo más seguro es que lo van a terminar condenando. O tal vez las tenga, pero lastimosamente la desesperación o el miedo o el mal asesoramiento de sus abogados le permitieron que se fugara. Si me toca darle un consejo a Romeo Vázquez Velázquez, es que no ande fugándose, porque eso da desconfianza. Da desconfianza que él no tiene pruebas para demostrar su inocencia. Entonces, lo mejor es presentarse y que sus abogados, si realmente las cosas son así, si los abogados defensores tienen la evidencia, entonces forzar y agilizar un proceso judicial, para que salga en libertad, porque si es inocente con las pruebas, se va a un juicio oral y público y sale en libertad, pues.
Ajá, pero si no, entonces claramente que llega a negociar. Pero el hecho es que el licenciado, que fugarse genera una duda y desconfianza. Había mucha gente del pueblo hondureño que estaba a favor de él, Sí. pero cuando se fugó ya genera desconfianza. Porque él dice que es inocente a los cuatro vientos y tiene las pruebas y todo. Entonces, ¿por qué no las demuestra en el juicio oral y público entonces? Pues, bueno, ese es un punto como abogado que yo le digo, que Ok. a ningún cliente le recomiendo que se fugue. Mejor enfrente la justicia y que salga de eso lo más pronto posible. Ok. Y lo otro punto es que hemos visto que jamás había visto que un gobierno ofreciera una recompensa hasta para a un hondureño, pues. Y no digamos que son más de 20 millones. Entonces realmente eso genera posiblemente que la desesperación del gobierno por quererlo capturar y por ponerlo como como una estrella, pues, ¿verdad? Como presentarlo mediáticamente como que él realmente lo capturaron y que no se les pudo escapar y que él, lo que quiere el gobierno es capturarlo y presentarlo como un acierto para ellos. Ok. 20 millones de lempiras, dice usted, como un hondureño no había visto tal recompensa, y lo que es su desesperación gubernamental por atraparlo, por exhibirlo, por exponerlo ante las cámaras, y por otra parte la desesperación del general en condición de retiro, de fugarse y no enfrentar la justicia. Pero, ¿qué tanta confianza podría tener el general Romeo Vázquez Velázquez de un juicio, no sé si podría decirse justo, o qué tanta confianza puede tener de que, digamos, si lo dejan privado de libertad, no corra peligro su vida del centro penitenciario? ¿Será que él se fugó por temor a su vida o quizá por esa desesperación a enfrentar la justicia? Mire, de que lo vayan a matar en la prisión no creo, porque él es una persona sumamente reconocida y está marcado como parte de la oposición, y sería más bien un problema más grave para el partido de gobierno, ¿verdad? Porque pueden haber demandas hasta internacionales contra los mismos funcionarios públicos. Entonces, de que lo iban a encerrar, lo iban a matar ahí, no creo, Okay. no creo, la verdad. Porque sería prácticamente perjudicarse a sí mismo el mismo gobierno. Lo que podría hacerse es alargarse el proceso, ¿verdad? Alargarse el proceso judicial, pero tienen los abogados defensores, pues, ¿verdad? Pero tienen los abogados defensores y que tienen que realmente luchar por su inocencia, presentar las pruebas, a pedir un peritaje internacional. O sea, hay formas. Pues, si está la evidencia y está la prueba a favor de él, perfectamente se puede celebrar un juicio, ¿verdad? Entonces, me parece que él fue de una forma apresurada, decidió escaparse, y me parece que se hubiese visto mejor que, aunque estuviera en prisión, pero que estuviera afrontando la situación como todo, como dice, como todo un militar, que no le tiene ni miedo ni a nadie ni a nada, y enfrentar y no salir huyendo, porque eso más bien hasta genera, como le digo, desconfianza. Sí, aquí está la ficha actualizada de los 10 más buscados con orden de captura de Honduras, encabezada por Romeo Vázquez Velázquez con 20 millones de lempiras, Yulan Adonai Archaga Carías, el Porky con 5 millones de dólares, el Ricardo José Sánchez Salinas 5 millones de lempiras, y Cristian José Castillo Mercado por 1 millón de lempiras, Ronnie Giovanni Maradea Cruz con 500,000 lempiras. Estos son los primeros 5 que encabezan la lista de los más buscados, actualizado hasta ayer, lunes 18 de agosto del 2025. 20 millones de lempiras. Ahora bien, empezó como Ronnie Giovanni Maradiaga con 500,000 empiras. Luego fue en ese orden casi en el que va. 1 millón, 5, 10, 15, 20. Ahora son 20. Esta, que se le están agregando más dinero pues para el que lo entregue, tiene que ver mucho con lo que usted dijo, que al fugarse agrava el delito. O sea, entre más tiempo lleve fugado, esto agrava más el delito y por eso le están poniendo más dinero. Sí, lo que pasa es que le están poniendo más dinero o le están aumentando la recompensa porque tienen la intención de que alguien lo vaya a delatar. Y con esas cantidades, usted sabe que el dinero Sí. es tentador. El dinero es tentador. No sabemos en qué parte está, si está en Honduras, en un país centroamericano,
pero esas personas que usted ve ahí en los videos pescando y todo eso, lo van a terminar entregando. Porque 20 millones hoy en día para una persona que gana 100 lempiras diario trabajando en la tierra es una cantidad exagerada, ¿verdad? Así que realmente lo van a terminar entregando. Si, bueno, ya estamos 3, 4 meses de las elecciones, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero me parece que lo pueden terminar entregando, porque el dinero llama, es muy tentador. Totalmente. Abogado, antes de terminar quisiera hablar el tema de las cédulas en el extranjero, ya que las personas que participan en las elecciones están preocupadas, o sea, los que votan pues en el extranjero, porque más de 400.000 identidades que fueron solicitadas para que estas personas pudieran ejercer el sufragio fueron extraviadas y nadie da razón ni nada. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, se presume que hay una cantidad bastante importante de identidades que no han sido entregadas por parte del consulado hondureño de Relaciones Exteriores a los consulados hondureños para que sea ya repartida. Entonces se presume que esas disque entidades extraviadas son las que las tiene retenidas aquí en las Relaciones Exteriores y que no las quieren enviar a los consulados para poderles impedir que ellos vayan a ejercer el sufragio el día de las elecciones generales. Bien. Bueno, esto es lo que está ocurriendo entonces con los hondureños en el extranjero, que no se les entrega sus identidades para que puedan votar. Entonces esto, todo lo que hablamos, bueno, antes de eso creo que urge, ¿no, abogado? Una atención inmediata a los hondureños que viven en el extranjero para sus asuntos consulares, ya sea identidades, partidas de nacimiento. Yo creo que urge una atención mejorada para los hondureños en el extranjero, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Yo creo que allá en el consulado, la verdad que ha habido mucha denuncia porque hacen cobros excesivos y sin previo aviso. Lastimosamente allá estamos viendo que los consulados están ordeñando a los inmigrantes, aumentándole el pago del pasaporte o por los servicios consulares de forma repentina, y eso realmente no es justo porque el hondureño ya gana su dinerito con mucho esfuerzo, y solo porque esté ganando un buen dinero no quiere decir que tiene que estar obligado a estar pagando servicios onerosos. Y me parece que eso realmente es preocupante. Se ha bajado un poco, ha habido un poco de control, pero créalo, allá el día a día es bien difícil. Incluso mucha gente que viaja de otros estados a una cita al consulado y cuando la cita se la han cancelado, sin previo aviso, manejando horas y horas, y eso realmente es penoso que todavía no se haya realmente arreglado esa situación. Bien, esto con el tema de los hondureños en el extranjero. Y ya para concluir, tenemos unos cuantos minutitos. Y le agradezco una vez más, abogado, por estar aquí en Noticiero CIN. Pues sabemos que su agenda es bastante apretada y siempre se hizo el espacio para poder tener este conversatorio. Hablemos unos minutitos del estado de excepción. Muchos abogados aquí en la zona norte y creo que en Tegucigalpa también están solicitando a la Policía Nacional que ya es hora que suspenda ese estado de excepción, que no dio resultados y que más bien lo que está viniendo es a ocasionar que se levante una demanda internacional por violación de derechos. ¿Qué opina usted? Sí, la verdad que este estado de excepción que se ha estado renovando por decreto y no por aprobación o ratificación en el Congreso, que es una ilegalidad, dicho sea de paso, ha tenido más resultados de denuncias por violación a los derechos humanos que por respuestas. Porque realmente en este estado de excepción no hemos visto que han llegado a capturar a personas importantes dentro del crimen organizado, ¿verdad? Como líderes, como jefes que mandan a sicariar, que mandan a cobrar extorsión, que mandan a asaltar. Solamente hemos visto capturas de personas de bajo rango, como soldados que se le llaman. Me parece que no, me parece que este estado de excepción no ha servido para nada, así se lo digo, no ha servido para nada, y que más bien ahora, hoy en día, mire, licenciado, si usted viene, por ejemplo, de San Pedro para Tegucigalpa en altas horas de la noche y usted mira un retén, hasta a usted le da miedo, pensando que es que lo van a asaltar. Hoy en día la Policía Nacional ha perdido completa credibilidad, porque realmente no han sido respuestas y porque también el crimen organizado está infiltrado en esa secretaría.
así como lo ha manifestado la viceministra Yulisa Villanueva. Sí, y eso es correctamente, así como usted lo dice. Han habido personas que les han dado esta persecución, los paran más adelante y sí son policías, ¿no? De la Policía Nacional. Solo imagínese, licenciado, que usted venga a San Pedro Sula a la 1 de la mañana. Mira un retén ahí por la barca, a usted le da miedo, pues. Sí, En la nada, a usted le da miedo y no sabe qué, más bien a veces la gente hasta se regresa por tener miedo, porque no sabe si son delincuentes. Ya el policía honesto con el delincuente ya no se puede identificar. sí, qué lamentable. Y de hecho aquí en San Pedro Sula hubieron reportes que habían retenes falsos y creo que bueno, hace unos meses atrás la Policía Nacional salió a, a tirar esa aclaratoria también de que tuvieran precaución. En ese sentido yo creo que vamos a tener que conversar también con autoridades de la Policía Nacional para poder identificar cómo es un retén oficial de la Policía Nacional y cómo puede identificarse también un retén que venga, que sea falso, que sea falso. Abogado, estamos terminando ya Noticiero CI en esta mañana. Esto me lleva a una sola conclusión. Hemos hablado de política, hemos hablado de temas de seguridad y por supuesto hemos hablado también de corrupción y de legalidades en la política hondureña. Esto nos lleva a la conclusión con la pregunta, y con todo esto que está pasando en Honduras, ¿hacia dónde vamos encaminados? No, la verdad que ahorita estamos a 3, 4 meses de las elecciones generales y eso va a marcar realmente el futuro de Honduras. Si realmente vamos a seguir viviendo en un estado, en una crisis política, económica y social, vamos a estar sumergidos en un país fracasado, porque hoy en día Honduras es un país fracasado, un país que fracasó como país. Entonces realmente la decisión está en el pueblo hondureño, que salga a votar masivamente el 30 de noviembre, elecciones generales, independientemente por qué partido quiera votar usted. Obviamente pedimos que vote por un partido que no haya gobernado y por un presidente realmente que no esté tachado por corrupción. Entonces creo que el pueblo tiene la oportunidad de ir a votar por un nuevo partido y un nuevo presidente y realmente poder transformar el país de Honduras, porque hoy en día estamos en una situación bastante crítica, donde hay más del casi 70% de personas en la pobreza, Sí. más del 45% en extrema pobreza. Hoy hay personas que solo comen una vez al día y eso realmente es preocupante. Ocupamos un presidente que revierta todo este daño que ha hecho el partido de gobierno. A su criterio, ¿quién gana las próximas elecciones? Bueno, yo pienso, según las encuestas, unas encuestas serias y no manipuladas o pagadas, se ha manifestado que Salvador Narrala va en más del 30%. Trixie Moncada va entre el 14% y bajando todavía. Bajando, más probable que bajar al 10% que subir. Wow. Y Papi a la Orden anda cerca como 3, 4 puntos abajo a Salvador Narrala. Pero aún así creemos que Papi a la Orden no es ninguna solución para Honduras, porque también está coludido con actos de corrupción. Así que aquí la única opción que le toca al pueblo hondureño es ir a votar por el Partido Liberal y por Salvador Narrala. Sencillo. Abogado Héctor Pérez, muy firme en sus declaraciones, muy agradecido por estar aquí en Noticiero CIN esta mañana. Seguramente nos vamos a seguir encontrando en el camino y vamos a permanecer en constante comunicación. Un fuerte abrazo hasta Tegucigalpa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, saludos a toda su audiencia. Muchas gracias. A usted. Y de esta manera nos despedimos con el abogado y analista político, quien también ha sido asesor jurídico electoral, así que sabe perfectamente de lo que está hablando, abogado penalista, así que por supuesto que nos va a brindar detalles sobre cómo está el entorno político en Honduras. Y ya lo escucharon. Me despido de ustedes también, tengo un minuto para hacerlo. Voy a revisarles, yo sé que ustedes siempre me están comentando aquí en la transmisión. Solo asegurarme que no se me haya quedado nadie por fuera. Ustedes saben, aquí los leemos a todos. Dice... Ah, claro, qué bien que me fijé en los comentarios antes de despedirme. Dice... es otro tema que también él fue capturado y luego si era un criminal, ¿por qué lo dejaron ir a la casa? O como dijo Rixi, que ella iba a ir a aclarar lo de la carretilla. Bueno, los jueces están a la orden de libre, dice Alcide Gutiérrez.
Vicente Ávila saluda, dice, y Carlón, ¿cuándo? Honduras no hay autoridades, son una mafia a la orden del crimen organizado. Los delincuentes andan en plena impunidad y la cárcel se llena de pobres ciudadanos. Mario Matute, hipócritas. Vamos, Salvador es la solución del cambio. Libre hubiera seguido si no hubiera traicionado a Salvador. Él, por orden de la alianza, Salvador Narrala tenía que ser candidato asegurando la continuidad, pero Mel no quiso porque él no iba a manipular como lo hace con Rixi, dice Alcides. Edwin Velázquez, un cachuliberal dando cátedra de cómo se gobierna de honestidad. Jejeje, es el colmo. ¿Y qué valor puede tener su palabra? Si acusó a Carrala, no le entendí. Dice hasta de humillarlo y si ahora anda besándole las patas, dice Edwin Velázquez. Nos despedimos, tenemos que irnos, pero mañana, usted no se lo pierda, a las 7 en punto de la mañana vamos a estar aquí en Noticiero CIN conversando con una reconocida abogada del país. Un fuerte abrazo y que estén bien.